¿Por qué votar a Milei y no a Bullrich? Buena gente, ¿cómo andan? Espero que tengan un excelente día. En estas elecciones hay una disputa entre la vieja política y la nueva política. Por un lado están Massa y Bullrich, que representan décadas de gente enquistada en el Estado, que no contribuyeron en nada, y por otro lado un candidato que propone algo nuevo. Si bien esto se trata de vieja política versus nueva política, todavía se sigue hablando de derecha versus izquierda, y en el inconsciente colectivo se ubica a La Libertad Avanza y a Juntos por el Cambio en un mismo grupo, y por eso Milei le saca mucho más votos a Bullrich que a Massa. Y si bien la mayoría de las encuestas están dando a Bullrich tercera, no nos podemos fiar de esos números, porque la vienen errando demasiado. Pero a mi parecer y subjetivamente hablando, voy a dar mi punto de vista de por qué es mejor votarlo a él si querés que mejore la economía, la seguridad, la justicia, la educación y otros tantos temas. En este video nos vamos a enfocar en las cosas destacadas de cada uno. Milei se destaca en economía y Bullrich en seguridad. Vamos a resaltar estos dos puntos por sobre el resto. En asuntos económicos, Milei pasa por arriba a Bullrich. El tipo es un experto en economía y es un analista de casos económicos de países de todo el mundo y obviamente un analista de la historia económica del nuestro. Milei tiene muchas propuestas sólidas, incluso con un plan de optimización en el ajuste, primero recortando en la política y en el despilfarro de cosas innecesarias como las transferencias discrecionales a las provincias, que básicamente son un caldo de cultivo para la corrupción de feudos y una máquina de generar miles de empleados públicos por minuto, que podrían estar aportando valor con un trabajo genuino y ganando un salario digno y no la miseria que cobran actualmente. Además es gente que está siendo usada por el Estado para ocupar una silla y de esa forma se garantizan esos votos por la eternidad. Tenemos provincias como Formosa, donde la gran mayoría de los trabajadores están en el sector público. Es algo realmente insostenible que por algún lado tiene que explotar. Es uno de los principales problemas que generan el déficit enorme que tenemos y el desbarajuste en la economía que nos trajeron a donde estamos hoy. Una inflación asquerosa, salarios por debajo de la línea de la indigencia, desnutrición infantil y jubilados que comen día por medio. A mi parecer son propuestas bastante sólidas las de Milei. Reducción de ministerios, eliminación de jefaturas, secretarías y direcciones que no aportan nada, privatización de empresas públicas, derogación de derechos de jubilación de privilegio, reforma tributaria, apertura al comercio internacional, eliminación del Banco Central, dolarización, entre otras tantas. Las propuestas de Bullrich son eliminar el cepo inmediatamente, una economía bimonetaria, restauración del equilibrio fiscal, permanecer en el intercambio comercial en el Mercosur. Pero a la hora de explayarse hace agua por todos lados. Lo único que puede repetir son los nombres de las propuestas, pero no puede explicarlas. Incluso al hablar de economía queda en blanco, hasta llegó a decir que hay que igualar los salarios. No solo es el qué, sino también el cómo. En cuanto a seguridad, que supuestamente es el fuerte de Bullrich, Milei tiene como vice a Victoria Villarruel, una abogada y escritora experta en estos asuntos, y además es una persona con determinación y firmeza, que es lo que más se necesita a la hora de brindar seguridad. Por otro lado, Pato Bullrich fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri y lo único que nos demostraba era que derribaba búnkers de narcos. No sé si era algo real o una puesta en escena, pero igualmente no te podés dedicar exclusivamente a una sola cosa. En temas tan importantes como los piquetes, que afectaban la vida de millones de personas, no se hizo absolutamente nada. Te cortaban puentes, avenidas y calles como si nada. Es un delito que solo se permite en este país, y tanto el kirchnerismo como el macrismo dejaban que eso pasara. Por eso, básicamente, pienso que ella no tiene mucha credibilidad, porque fue ministra de Seguridad y demostró cómo se maneja en ese área. Además de lo que fue el gobierno macrista, donde no cumplieron casi ninguna promesa, fueron 4 años que dejaban mucho que desear. No se diferenciaban mucho del kirchnerismo, sobre todo en asuntos económicos. Pero bueno, ese es un debate para otro video. Por eso, subjetivamente hablando, pienso que Milei está mucho más capacitado que Patricia Bullrich, no solo en economía, que es el fuerte de él, sino que también en seguridad, que sería el fuerte de Patricia Bullrich. Además de que tiene un discurso muy sólido en temas de educación, justicia y tantos otros asuntos.